Rodolfo Chávez, que está con nosotros. Él es un apasionado conocedor de la Sábana Santa. Él es de los socios fundadores del Centro Mexicano de Sindonología, ¿sí? Es ingeniero mecánico eléctrico y, pues, como ven, es algo de ciencia, y también es profesor de física y matemáticas. Ha impartido una gran cantidad de conferencias, de muchos tipos de conferencias con temas de historia, temas científicos, y en este caso también temas con relación a lo que es la Sábana Santa, ¿sí? Entonces, es fundador desde el año, bueno, desde 1983, que estamos en nuestro 40 aniversario de este año. Entonces, quiero decirles que él va a dar la conferencia de la datación de la Sábana Santa por medio de rayos X. Bienvenidos y adelante, aquí nos quedamos con ustedes. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de dar esta plática, ¿verdad? Esta conferencia relacionada con la reciente datación que se le hizo a la síndrome por medio de rayos X. Eh, Muy bien. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo nuestro presidente Felipe, mi nombre es Rodolfo Chávez. Soy miembro del Centro Mexicano de Sindonología desde su fundación, desde 1983. Bueno, antes de comenzar la plática, los invito a rezar la oración del sindonólogo, escrita por el doctor Enrique Rivero Borrell. Señor, que quisiste dejarnos la señal de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos. Recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, nos permitan, después de la muerte, contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. En abril del año 2022 se publicó en la revista Heritage la noticia de que a la tela de la Santa Síndone se le hizo una nueva datación con base en una técnica conocida como dispersión de rayos X de ángulo amplio, o WAX por sus siglas en inglés. Dicho estudio fue realizado por el científico italiano Liberato De Caro junto con su equipo, Teresa Sibilano, Rocco Lasandro, Cinzia Giannini y Giulio Fanti. Se llevó a cabo en el Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de la Investigación en Bari, Italia. El estudio comenzó en 2019, pero debido a la pandemia hubo que interrumpirlo varias veces hasta que finalmente se terminó, como ya dijimos, en 2022. Antes de explicar, antes de meternos a ver en qué consistió esta nueva datación, recordemos que a la tela de la sábana santa ya se le han hecho otras dataciones, de las cuales la más conocida es la del carbono 14, o también llamado radiocarbono. Hagamos ahora sí que un pequeño resumen, recordatorio de cómo fue esa datación por el método del carbono 14. El método del carbono 14, la datación por el carbono 14 se llevó a cabo en el año de 1988 y lo efectuaron 3 laboratorios. Uno de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, el Politécnico de Zúrich, en Suiza, y de la Universidad de Tucson, de los Estados Unidos.
coordinados por el doctor Michael Tait del Museo Británico. A cada uno de ellos, de los laboratorios, se les entregó un pequeño fragmento de la síndone de aproximadamente 1.1 centímetros cuadrados. Bueno, esos son los trozos que les fueron entregados a cada uno de los laboratorios. Después de varios meses, ¿verdad?, de espera, el resultado de dicho estudio fue dado a conocer el 13 de octubre de ese mismo año, del 88, en una que después se hizo famosa, una rueda de prensa en la cual el cardenal Anastasio Balestrero leyó el comunicado de los 3 laboratorios, los cuales, sorprendentemente, fechaban el tejido de la sábana entre los años 1260 y 1390, es decir, en plena Edad Media. Desde luego, la noticia pues cayó como bomba, ¿verdad? Pero, y luego, bueno, inmediatamente la noticia dio la vuelta al mundo. La mayor parte de los medios de comunicación, desgraciadamente, comunicaron la noticia de una manera precipitada e imprudente. Publicaron el resultado como si fuera un asunto definitivo y cerrado. La sábana santa es una manufactura medieval y por lo tanto es falsa. Así de plano se dio a conocer la noticia. Es decir, en ese momento, bueno, todos los que estábamos ya involucrados, interesados en la sábana santa, ¿verdad? Los científicos, historiadores y demás especialistas que durante décadas habían analizado la síndrome, no podían aceptar la definitividad de dicho resultado. Ya se tenía en ese entonces todo un cúmulo de estudios y de pruebas que anteriormente se le habían hecho a la síndrome. Nada más pensemos, por ejemplo, en todo lo que se había hecho en el 78, el equipo Sturp, ¿verdad?, encabezado por John Jackson y Jumper, en el cual analizaron detenidamente cómo se podría haber formado esa imagen que desafía la ciencia. Los estudios de la palinología realizados por Max Fry, perdón, el de la palinología, los estudios en la armonía de los ojos, los estudios anatómicos, fisiológicos, hechos por Pierre Barbet en la década de los 30, de los 40, todo lo que se había hecho de la sábana santa, los estudios que se le habían hecho desde 1898, todo quedaba, se puede decir que tirado por la borda, ¿verdad? A raíz del resultado del carbono 14, todo quedaba tirado a la basura. Claro, no para nosotros, los que ya conocíamos todos esos estudios, sino para, digamos, para la opinión pública, para la gente no adentrada en los estudios sindónicos. Quedaba ya el asunto cerrado. Desde un punto de vista verdaderamente objetivo y científico, lo correcto hubiese sido dar a conocer el resultado del carbono 14 como una discrepancia con respecto a otros muchos estudios, y no como un dictamen definitivo de la autenticidad de la síndrome. De hecho, en el mundo de la ciencia es muy común, ¿verdad?, que haya discrepancias en estudios nuevos que se hacen sobre un determinado problema, ¿verdad? Y eso a nadie le parece algo negativo, al contrario, forma parte de la normalidad de los estudios científicos. Por ejemplo, por mencionar una de tantas cosas, hace unos 15 años aproximadamente se anunció, se dio a conocer que se descubrieron algunas estrellas que según las mediciones que se habían hecho eran más antiguas que el mismo universo, ¿sí? Tenían más de 14,000 millones de años, más antiguas que el universo.
pues desde luego era un resultado que no podía aceptarse, ¿verdad? Tenía que estudiarse el porqué de esa discrepancia, ¿verdad? No tirar a la basura todo lo anterior, ¿verdad? Muy bien. Un año después, en septiembre de 1989, Michael Tite, el coordinador de los tres laboratorios, envió una carta al doctor Gonella, asesor científico del arzobispo de Turín, en el cual pedía perdón por haber sido él indirectamente la causa por la cual los medios de información desorientaran la opinión pública diciendo que la sábana santa es falsa. Él afirmó en esa carta, nunca dijo que el resultado del carbono 14 en sí mismo demostrara la falsedad de la sábana santa. Aquí está, bueno, precisamente es una copia de la carta de la que estamos hablando, ¿verdad? Dice hasta abajo, yo no considero, pues, reafirmándolo, ¿verdad? No considero que el resultado del radiocarbono, que el fechado del carbono 14 de la sábana santa demuestre que la sábana fuese una falsificación. Bueno, veamos someramente, aunque no es todavía el tema central de esta plática, en qué consiste ese método de datación por medio del carbono 14 y por qué se pudo aplicar a la sábana santa. El carbono es uno de los elementos químicos más abundantes en el organismo de los seres vivos, tanto las plantas como los animales, y por lo tanto, el carbono también es abundante en todos aquellos objetos de materia orgánica, es decir, de objetos que formaron parte de un ser vivo. La madera, por ejemplo, objetos hechos de hueso o las telas. Y hay tres tipos de isótopos del carbono, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Entre paréntesis, bueno, para quienes no lo sepan, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen diferente peso atómico, tienen las mismas propiedades químicas, pero no las mismas propiedades físicas. El carbono 12 es por mucho el isótopo más abundante y es completamente estable. El 98.89% del carbono es carbono 12. El carbono 13 está presente también en pequeñas cantidades, también es estable, 1.1%. El carbono 14 está presente en cantidades aún más pequeñas, 0.002%, pero tiene la característica peculiar de que es radioactivo el carbono 14, es decir, está continuamente emitiendo partículas que lo hacen modificarse, transformarse en otro elemento. Mientras que un organismo está vivo, planta o animal, la proporción entre la cantidad de carbono 14 y la cantidad de carbono 12 es constante, se mantiene siempre en la misma proporción. Pero una vez que el organismo muere, el carbono 14 comienza a desintegrarse lentamente y se ha podido calcular a qué ritmo se desintegra, ¿sí? El carbono 14 tiene lo que se llama una vida media de 5.570 años. O sea, una cantidad cualquiera de carbono 14, por ejemplo, 100 gramos, pongamos, al cabo de 5.570 años ya queda nada más la mitad, 50 gramos. Si pasan otros 5.570 años, ya quedaría la cuarta parte, 25 gramos. Y así sucesivamente. Entonces, conociendo el ritmo con que se desintegra el carbono 14, se puede determinar hace cuánto tiempo murió el animal o la planta de la que formaba parte cierto material orgánico. Ahora bien, ¿por qué falló el carbono 14 en la sábana santa? Bueno, aquí
yo los remitiría a una conferencia que ya nos dio el físico Adolfo Orozco, nuestro presidente emérito, una conferencia titulada ¿Por qué falló el carbono 14? Allí él explica detalladamente qué es lo que pasó o lo que podría haber pasado. Algunas de las posibles causas: recubrimiento bioplástico en algunas fibras, un posible remiendo en la Edad Media. Bueno, lamentablemente la prueba del carbono 14 es una prueba destructiva, es decir, la muestra tiene que ser quemada, carbonizada. Entonces no hay manera de recuperar la muestra para saber qué ocurrió. Sí, sería muy bueno si pudiéramos recuperar las muestras y ver, sería ideal para saber qué podría haber ocurrido con exactitud. Bien, ahora analicemos cómo se efectuó la nueva datación por medio de rayos X, que es lo que realmente aquí nos interesa. Pero primero tenemos que explicar algunos antecedentes. Bueno, vámonos ahora sí que hasta lo básico, ¿verdad? Para ir poco a poco, como subiendo una escalera. El átomo, todos sabemos, o bueno, casi todos sabemos, es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un determinado elemento químico. O sea, ya no es como se creía hasta fines del siglo XIX, el átomo, la partícula más pequeña de la materia. No, 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 no. Se sabe que el átomo se puede partir en pedazos, bueno, pero sí se, se sigue diciendo que es la partícula más pequeña con las mismas propiedades de un determinado elemento químico. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno podemos decir que es hidrógeno. Un átomo de oxígeno es oxígeno. Los elementos químicos se distinguen entre sí por el número de protones que tienen en sus núcleos. Es lo que se conoce como el número atómico. Ahora bien, los átomos de los distintos elementos químicos rara vez están solos. Normalmente se encuentran unidos entre sí, formando estructuras más complejas que llamamos moléculas. Hay moléculas formadas por un solo elemento, o lo más común, moléculas formadas por varios elementos. Si una sustancia está formada por moléculas que contienen átomos de más de un elemento, entonces se dice que es un compuesto. Tradicionalmente se dice que hay dos tipos de compuestos químicos: los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Esa división de inorgánicos y orgánicos proviene ahora sí que también de épocas pasadas, cuando pues todavía hasta mediados del siglo XIX se creía que los compuestos orgánicos solamente podían provenir de los seres vivos, por eso el nombre, compuestos orgánicos. Y los inorgánicos provenían del reino mineral. Actualmente ya los químicos no hacen esa distinción, ¿no? Sí saben que sí se pueden producir compuestos orgánicos, no forzosamente a partir de los seres vivos. Sin embargo, el nombre se les quedó. Sigue siendo útil desde un punto de vista didáctico seguirles llamando compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos, ¿sí? Se puede decir que están formados por moléculas relativamente sencillas, moléculas que tienen pocos átomos, que intervienen pocos elementos químicos. Por ejemplo, algunos compuestos inorgánicos muy conocidos para todos, ¿verdad? El agua, H2O, o sea,
un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. El cloruro de sodio, o sea, la sal común y corriente, un átomo de sodio y un átomo de cloro. El amoníaco, NH3, ácido sulfúrico, H2SO4, nitrato de plata, AgNO3, en fin, etcétera. Hay muchísimos más compuestos inorgánicos. Ahora, en cambio, los compuestos orgánicos se puede decir que están formados por moléculas más complejas y de manera particular son moléculas en las que interviene el carbono, formando largas cadenas. Los átomos de carbono tienen esa singular propiedad que no la tienen los demás elementos químicos, esa singular propiedad de que pueden unirse formando largas cadenas o anillos. De ahí el por qué muchos químicos prefieren llamarle a la química orgánica química del carbono. Bien, algunos ejemplos familiares de compuestos orgánicos. La glucosa, o sea, uno de los componentes del azúcar, C6H12O6. El octano es uno de los componentes de la gasolina, ¿verdad? C8H18. El etanol, que es el alcohol común y corriente de las bebidas, C2H6O. El benceno, el diclorodifeniltricloroetano, el DDT, el que se usaba antiguamente como insecticida. En fin, hay muchísimos más ejemplos de compuestos orgánicos. Pero vuelvo a decir, el principal elemento es el carbono. Bueno, ahora bien, así como los átomos se unen para formar moléculas, también podemos decir que las moléculas se pueden unir entre sí para formar macromoléculas, también llamados polímeros. O sea, las macromoléculas se puede decir que son moléculas gigantes, ¿sí? Moléculas que están formadas por cadenas de unidades más pequeñas, unidades que se llaman monómeros. El organismo de todos los seres vivos, más bien de sus tejidos, ¿verdad? De los seres vivos, está formado totalmente por polímeros naturales, es decir, este tipo de macromoléculas. Algunos ejemplos de polímeros naturales conocidos, ¿verdad? Bastante conocidos, son las proteínas, ¿sí? En el cuerpo de todos los seres vivos. Los ácidos nucleicos, de los cuales el que se ha hecho muy famoso es el ADN, ¿sí? El que tiene como función transmitir la herencia, las características físicas de todos los seres vivos, ¿sí? El ADN es una molécula gigante. Los polisacáridos, el hule natural. Y claro, hay muchísimos más ejemplos. Bueno, ahora bien, dentro de los polisacáridos hay un tipo de macromolécula que es la que nos interesa, que se llama celulosa, la cual es propia de los vegetales. Nada más lo tienen los vegetales. Los animales no la tienen. La celulosa, entre otras cosas, es la que le da sostén y rigidez a las plantas. La madera y el papel están formados precisamente por esta macromolécula, la celulosa. Una molécula de celulosa está formada por una cadena de por lo menos 200 moléculas de glucosa, ¿sí? Por lo menos en ocasiones llegan a tener miles son cadenas de miles de moléculas de glucosa.
Puesto que la sábana santa es de lino, es por lo tanto un tejido de origen vegetal y por consiguiente sus hilos están formados por fibras. Y estas fibras a su vez están formadas por cadenas de microfibras de celulosa. ¿Sí? Los hilos están formados por microfibras de celulosa. Ahora bien, las microfibras de celulosa, con el paso del tiempo, se van fragmentando, se van rompiendo los enlaces que las unen. El mismo físico, Liberato de Caro, recurre a una analogía que nos hace comprender mejor este asunto. Si tomamos un manojo de espagueti seco, ¿sí? Y lo golpeamos, las tiras se van rompiendo en fragmentos más pequeños, ¿sí? Mientras más golpes se le dé al manojo de espagueti, las tiras se van rompiendo más y más y más, o sea, los fragmentos se van haciendo cada vez más pequeños. O sea, podemos decir que la cantidad de fragmentos y el tamaño de los fragmentos es proporcional al número de golpes que le demos al manojo. Pues esto es lo mismo que ocurre con las cadenas polímeras de la celulosa. Se van fragmentando en unidades cada vez más pequeñas a través de los siglos. Es decir, aquí lo único que sería diferente es que en el caso del espagueti sería el número de golpes. Aquí no es el número de golpes, sino el tiempo, ¿verdad? El efecto combinado de los cambios de temperatura, humedad, luz y agentes químicos del ambiente. O sea, todo esto van provocando que se fragmenten las microfibras de celulosa. Y es lo que se llama la degradación de la celulosa. Entonces, lo que esencialmente se hizo en esta adaptación fue determinar cuál es el grado de fragmentación de las microfibras de celulosa, en base a lo cual se calculó la edad de un hilo y por consiguiente la edad de la tela de la sábana santa. Para hacer la datación se tomó como muestra un hilo de la sábana santa aquí lo tenemos en la fotografía, de medio milímetro de ancho y 1 milímetro de largo. Y se tomó de la esquina de la sábana santa que corresponde a los pies en la imagen frontal. Bueno, ahora bien, pero aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿pero cómo se puede medir el grado de fragmentación de esas microfibras de celulosa siendo estos objetos submicroscópicos? Es decir, las microfibras de celulosa son, aunque son moléculas gigantes, siguen siendo demasiado pequeñas para poderse ver por cualquier medio óptico. Es decir, aún con los microscopios más potentes no es posible verlos. Entonces aquí la respuesta a esta pregunta es que por medio de rayos X se puede medir la fragmentación. Pero ¿y entonces qué son los rayos X? A ver, veamos. Los rayos X son ondas electromagnéticas. Es decir, son parte de lo que se conoce como el espectro electromagnético. Forman parte de la misma familia de ondas de las que, por ejemplo, están las ondas de radio, las ondas por las cuales se reciben las transmisiones de radio, televisión, los celulares, etc. También forman parte de la misma familia la luz común y corriente, la luz que llega a nuestros ojos,
los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, etcétera. Todos estos radiaciones en su conjunto se le conoce como el espectro electromagnético. Los rayos X forman parte de ese grupo. Lo único que distingue a los distintos tipos de ondas electromagnéticas de las que estamos hablando es lo que se llama la longitud de onda. Aquí es importante decir que los rayos X a veces se cree que son una forma de radioactividad. No es radioactividad los rayos X, como la radioactividad en realidad es otra cosa. Bueno, los rayos X tienen una longitud de onda, lo que comúnmente en física se le representa con la letra griega lambda. Tienen una longitud de onda de entre 0.01 y 10 nanómetros. Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro, ¿sí? Entonces, la longitud de onda de los rayos X es pequeñísima, extremadamente pequeña. Nada más para comparar, ¿verdad? La luz visible tiene una longitud de onda de entre 380 y 750 nanómetros, o sea, mucho mayor que la de los rayos X. Las ondas de radio, su longitud de onda oscila entre 180 y 10.000 metros. Metros, ya no nanómetros. Bueno, nada más para quien no tenga muy claro qué quiere decir eso de la longitud de onda, ¿verdad? En un movimiento ondulatorio, ya sea mecánico o electromagnético, la longitud de onda es la distancia que separa dos crestas, ¿verdad? Así se dice. O bien dos valles, la parte más baja de la onda. Bueno, a ver, en este diagrama, ¿verdad? Es para poder ubicarnos mejor en dónde están los rayos X en relación a todas las demás ondas electromagnéticas, es decir, es el espectro electromagnético, ¿sí? Los rayos X están en esta banda, ¿sí? Que como ya dijimos va entre 0.01 y, y 10 nanómetros. Aquí está la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las ondas de radio, etcétera. Bueno, ahora bien, ya desde principios del siglo XX, del siglo pasado, los científicos se habían percatado de que la longitud de onda de los rayos X es del mismo orden, o sea, es comparable con las distancias que separan los átomos y las moléculas de los cuerpos sólidos, ¿sí? Por lo tanto, ahí se les ocurrió, ¿verdad? La idea, los rayos X podrían ser utilizados para determinar la disposición en que se encuentran las moléculas de un sólido. Este método fue ahora sí que descubierto en 1913 por un físico llamado William Bragg y su hijo del mismo nombre, William Bragg. Ellos descubrieron que precisamente usando rayos X, provocando la difracción de los rayos, ¿sí? En los átomos o moléculas de un sólido, se puede calcular la distancia que separa entre sí a los átomos. Bueno, este es un diagrama que da una idea de cómo se aplica este método. Esta es la fuente de rayos X. Los rayos X se hacen pasar por un sólido, en este caso un cristal de sal, y se proyecta en una película fotográfica, ¿sí? Lo que se conoce como un patrón de difracción. Desde luego aquí a nosotros esto no nos dice nada, ¿verdad? A los que no manejamos este tipo de experimentos, pero para los físicos, cristalógrafos,
mediante el patrón de difracción, pueden deducir cómo están ubicadas las moléculas y los átomos en un sólido, incluso medir la distancia entre ellos. Desde entonces, este método, el método de la difracción de rayos X, se ha empleado para conocer la estructura de sólidos cristalinos. Es lo que dio lugar al surgimiento de la cristalografía. Y en las últimas décadas, el método se ha perfeccionado a tal grado que mediante él ha sido posible determinar la disposición de las macromoléculas en los tejidos orgánicos. Por ejemplo, vuelvo a mencionar la molécula del ADN, que también por medio de este método ha sido posible analizarla detalladamente. Esto es básicamente en lo que consiste el método de dispersión de rayos X de ángulo amplio, o WAX, aplicado a las microfibras del hilo de la síndrome. Ahora bien, el método en sí mismo puede revelar si las microfibras están muy fragmentadas, muy rotas por el paso del tiempo o poco fragmentadas. Pero el grado de fragmentación de las microfibras por sí mismo no nos dice nada sobre cuál es la antigüedad del lienzo. Es decir, el método nos puede decir que están muy fragmentadas o poco fragmentadas. O bien, en comparación con otras muestras, se puede decir cuál es más vieja y cuál es más nueva, pero no nos da en sí la edad. De la edad en sí no nos dice nada. Por lo tanto, el método tuvo que ser calibrado antes de ser aplicado a los hilos de la síndrome. Y para calibrar cualquier procedimiento científico, pues se tiene que aplicar a alguna muestra de la que ya se sabe su edad, de la que ya se tuviera con seguridad cuál es su edad. Y esto fue lo que hicieron. Para ello, lo que hicieron Liberato de Caro y su equipo fue aplicar el procedimiento descrito a cuatro lienzos de lino de diferentes épocas, cuya edad ya era conocida por otros métodos. Sobre todo por métodos históricos, ya se tenía la certeza de la época de la que provenían. Esos 4 lienzos de lino, ¿verdad? Esas 4 telas de lino de antigüedad conocida fueron las siguientes. En primer lugar, una tela reciente, una tela actual, podemos decir, del año 2000 después de Cristo. Luego pudieron conseguir una tela medieval procedente de Egipto, del año 575 aproximadamente, o sea, del siglo VI después de Cristo. Luego, luego, en tercer lugar, una tela procedente del sitio de Masada en Israel. Este sitio que tuvo lugar, pues se puede decir en forma contemporánea a Cristo, ¿verdad? Aproximadamente del año 65 del siglo I. Y en cuarto lugar, una tela procedente de Egipto, pero mucho más antigua que la del número 2, una tela del año 3250 antes de Cristo, o sea, del cuarto milenio antes de Cristo. Entonces, estas fueron las 4 telas que sirvieron para calibrar el proceso. Pues bien, bueno, aquí tenemos la gráfica se puede decir, del resultado que obtuvieron al aplicarles el método a las 5 telas. O sea, aquí está ya incluida la síndrome, ¿sí? Con diferentes colores. Lo que aquí más nos interesa de la gráfica es esta parte
la parte que está enmarcada, en donde la gráfica llega a su máximo valor. La línea negra corresponde a la tela contemporánea, ¿sí? A la del año 2000 después de Cristo. Luego la línea roja es la del siglo VI de la era cristiana. La verde corresponde a la del sitio de Masada, siglo I. La azul es la del tercer milenio antes de Cristo. Y la síndone aparece allí en una línea amarilla, ¿sí? Una línea amarilla muy próxima a la del sitio de Masada. Aquí vemos lo mismo, pero en forma más detallada, ¿sí? La antigüedad de la línea negra, ¿verdad? 0 años, es decir, la que corresponde al tejido del lino actual. 1400 años, o sea, la altura es lo que determina aquí la edad. 1400 años, la tela del siglo VI, 2000 años, la síndone y la tela del sitio de Masada, y la más antigua, 5250 años de antigüedad, ¿sí? La de Egipto, la línea azul. Entonces aquí es precisamente mediante esta gráfica por la que se llega a la conclusión de que la tela de la síndone tiene 2000 años de antigüedad, ¿sí? Por lo tanto, después de haber calibrado el método, vemos que la tela de la síndone tiene una antigüedad comparable a la de la tela de lino procedente del sitio de Masada, la cual, como ya vimos, es del año 65 después de Cristo. Podemos decir, entonces, como conclusión, ¿verdad? Esta es la conclusión, que la datación por medio de la técnica Wax le asigna a la síndone una antigüedad de 2000 años, lo cual está totalmente de acuerdo con la antigüedad que la tradición siempre le ha asignado, y no solo eso, sino está de acuerdo con lo que la gran cantidad de estudios científicos e históricos le han asignado. Bueno, pues muchas gracias, ¿sí? Hasta aquí llega mi plática. Bueno, eh, si gustan, pueden hacer preguntas. Me gustaría hacer un comentario extra. Eh, esta datación, creo yo, que se puede agregar, se debe agregar a la lista de toda la gran cantidad de pruebas, estudios, experimentos que se le han hecho a la Sábana Santa, ¿sí? Eh, sin embargo, creo yo que hay que tener presente que cualquier prueba, cualquier estudio que se haya hecho como este o cualquiera de los demás estudios que se le han hecho a la sábana, por sí solo, el puro estudio no demuestra la autenticidad de la sábana. Lo que demuestra, vaya, esto ya estoy hablando así como a título personal, ¿verdad? Como lo que yo, lo que yo percibo, ¿verdad? Lo que demuestra la autenticidad de la sábana no es una prueba, no es esta, ni la de la palinología, ni la de las monedas en los ojos, no, sino lo que demuestra la autenticidad es la convergencia de todas las pruebas. Todas apuntan hacia lo mismo. Si quisiéramos decir que por una de esas pruebas ya es auténtica, no, es la convergencia, ¿sí? Yo me imagino cuando pienso en todos los estudios que se le han hecho a la sábana desde Secondo Pía a la fecha, yo me lo imagino todo como una lupa, como una lente de aumento que lo que hace la lupa es concentrar todos los rayos de luz en un solo punto, ¿verdad? Así sucede con todos los estudios que se le han hecho
se concentran y apuntan hacia la autenticidad. Por sí solo cada cosa no define nada, sino es el conjunto, ¿verdad? El cúmulo, la convergencia. Bueno, Es lo que gracias. es lo que es la sindonología, porque pues, no es una ciencia para estudiar. Todas las ciencias estudian las sábanas. Claro, claro. Yo pensé que no se podía decir ya mucho sobre, Háblame. sobre 14, pero Rodolfo lo hizo muy bien. De hecho, varias de las gráficas me interesan. Habla. Mete. Varias de las gráficas me interesan y sobre todo creo que explicó muy bien el método. Muchas felicidades. Ah, Muchas muchas felicidades. gracias, Adolfo. Ahorita se me ocurrió a mí una pregunta. La fibra que se obtuvo bueno, dijiste del espacio, del lugar donde se obtuvo, ¿sí? Sí, ¿Esa quién tiene esa fibra? bueno, en el mismo estudio que se publicó, ¿sí? Desde el 2022, se dijo, no, bueno, no dicen cómo la obtuvieron, pero que sí es de la misma zona donde ya habían cortado un pedazo para lo del carbono 14, es de la misma zona. Ingeniero Rodolfo, es por esa razón del por qué la prueba del carbono 14 no dio la fecha correspondiente deseada, por la degradación de la tela que pasó, igual que pasó de muchos años y en exposiciones ambiente. Esto es una prueba científica, prueba científicamente hablando verdad. La prueba del DAX se confina en la iglesia ya. A ver, la última parte de la pregunta no la entendí. La prueba Sí. DAX se confina en la iglesia ya. O sea, yo creo que si significa que si lo obtuvo pues ya lo está tomando en cuenta la iglesia, ¿no? Yo Ah, creo. bueno, a ver, hay que aclarar lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con los estudios de la sábana santa, la sindonología, no es un asunto en el cual la iglesia intervenga de una manera oficial, se puede decir. Es decir, la iglesia nunca ha dado ni lo va a dar un dictamen acerca de los estudios realizados a la sábana santa ni sobre la autenticidad. La iglesia siempre ha considerado que todo lo que tiene que ver con las reliquias y en particular con la sábana santa es un asunto que la ciencia lo tiene que determinar. A la ciencia le corresponde, ¿sí? La iglesia simplemente respeta, ¿sí? Lo que diga la ciencia, no emite un juicio, no emite un veredicto simplemente porque está fuera de su ¿cómo se dice? De su campo, de su ámbito. Ajá, sí. Vaya, de la misma manera, yo he hecho, cuando me hacen esa pregunta en las conferencias, lo respondo con una analogía, ¿no? Si a un médico le pidieran que dictaminara si un puente está bien hecho, un puente, ¿verdad? De una carretera, porque se cayó el puente, por ejemplo, y le piden al médico que vaya a determinar por qué se cayó el puente, ¿verdad? Pues el médico va a decir, no está dentro de mi campo, aunque supiera, a lo mejor el médico sí sabe, ¿verdad? Sí sabe ingeniería y todo eso, y podría decir por qué se cayó el puente, ¿verdad? El médico va a decir, no me corresponde a mí. Vayan con un ingeniero civil, un perito de la ingeniería civil, a mí no me pidan eso. Eso es lo que está pasando en este caso, ¿sí? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y la iglesia qué dice? ¿Ya se pronunció a favor de la sábana santa o no? No, pues no se va a pronunciar, no se va a pronunciar. La iglesia dice, bueno, ahí está la ciencia, ahí están los científicos.
De hecho, va con la siguiente parte que Víctor Sanram hizo. Digo, ciencia y fe, por supuesto, van de la mano. En cuestión de fe, nosotros creemos autenticidad de la sínodo por medio de las escrituras, que es la palabra de Dios viva. Y si no es un dogma de fe, aún, qué paso faltaría para que la iglesia lo afirme? Es lo que acabas de comentar de que Ajá. En realidad es la misma respuesta, ¿verdad? Que acabo de decir. No, nunca va a ser dogma de fe. No lo es. No lo ha sido y no lo va a ser por la misma razón. Y eso no quiere decir porque también así a veces lo creen, entonces hay que rechazar la sábana porque no es dogma de fe. No, pues es como si nos dijeran hay que rechazar el teorema de Pitágoras porque tampoco es dogma de fe, ¿verdad? O hay que rechazar cualquier otra ley física o química porque no son dogmas de fe. Mónica Lascurain quiere comentar algo, por favor, Mónica. Hola, bueno, primero que nada, ¿cómo están todos? Saludos y también Hola, Mónica. felicidades por la exposición maravillosa que acabas de hacer. Muchas gracias. En cuanto a Gracias. lo que ahorita están diciendo si es dogma de fe o no, bueno, yo podría decir que la iglesia en el momento en que se pronuncia en contra de algo, es en el momento que nosotros como católicos debemos de pararnos y decir, entonces no. Pero la iglesia nunca se ha pronunciado en contra de la sábana santa y sí se ha pronunciado en favor, ya que tenemos pues tantas participaciones de papas que han hablado de la sábana santa. Recordemos al Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan que dice que la sábana santa es un espejo del Evangelio, ¿no? Entonces ya con eso podemos ver que está dentro de todo lo que nosotros podemos estudiar. De la sábana santa también, como lo han dicho, pues es una sábana en la que se puede hablar de muchísimos aspectos, de muchísimas disciplinas, y entre ellas podemos hablar también no solamente de la Biblia, o sea, podemos encontrar como espejo del Evangelio en la sábana santa, sino también muchas cosas que vemos bíblicamente las podemos encontrar en la sábana santa. Entonces, muy bien, como nos están diciendo, no es que te pronuncies a favor y que digas, ya es un dogma de fe, no se necesita, como nos dice muy bien ahorita el ingeniero Rodolfo, que nos está diciendo, no es necesario que nos digan es un dogma de fe, porque es un espejo del Evangelio desde ese punto de vista, ¿no? Creo que, bueno, y además también alguien ahí hablaba de que la ciencia y fe pues no se oponen. No es necesario que hablemos del dogma. Eh, por ejemplo, hay otra cosa que también les podría decir. La aparición de la Virgen de Guadalupe no es dogma de fe. Lo que es dogma de fe es el que creamos, que el vidente Juan Diego, al que se le apareció la Virgen, sí es santo. Entonces, el dogma, hablando de la Virgen de Guadalupe, es creer en la santidad del hombre que nos habla de que se apareció la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces yo me imagino que podríamos hacer esto, trasladarlo a la sábana santa. Todo lo que habla la sábana santa nos lleva, como nos decía ahorita Rodolfo, a ese punto central que es Jesús, ¿no? Que es su dueño. Creo que nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Y en base a lo que estás diciendo, también me viene a la mente esta reflexión. Podemos decir que hay dos tipos de verdades. A lo mejor estoy hablando un poco, usando mal la palabra verdad, porque la verdad es una, ¿verdad? No hay dos verdades ni tres, no, la verdad es una. Pero bueno, si se me permite usar esa forma de hablar, hay dos tipos de verdades que nosotros podemos conocer, que son las verdades de la revelación, o sea, de la fe, lo que por la fe aceptamos, ¿verdad? Y las verdades que conocemos por medio de la razón,
que ahí es donde interviene la ciencia, todo lo que la ciencia ha investigado, averiguado. Y desde luego, las verdades de fe, ¿verdad? Pues son los dogmas, por ejemplo, ¿verdad? Y las verdades de la razón, pues son todas todas las leyes de la naturaleza que la ciencia ha podido averiguar y reconstruir. Y tan verdades son unas como otras, ¿sí? Vaya, desde el punto de vista de la fe, cualquier ley de la física, la ley de la gravitación, la ley de la que ustedes quieran, ¿verdad? No es un dogma, nadie está obligado a creerla. Si tú no quieres creer en la ley de la gravitación o en el teorema de Pitágoras, no eres hereje, nadie te va no pierdes la gracia por no creer, ¿verdad? En las leyes de la física, no son dogmas, ¿sí? Sin embargo, son verdades que la razón digamos, investigado, ha aclarado, ¿verdad? Entonces, en ese mismo nivel, en lo de las verdades de la razón, está la sábana santa. Todo lo que se sabe de la sábana santa es por la razón, no por la fe, ¿sí? Y eso no le quita que sea que sea una verdad, pues, todo lo que se sabe de la sábana santa. Ujú. Pues, Rodolfo, esto que acabas de decir, yo creo que tienes que escribirlo, pero está muy, muy interesante. Bueno, no te lo escribo. Ajá. Doctora Tere Zorrilla, ¿quiere comentar algo? Sí, complementando lo que ha dicho la maestra Mónica y el ingeniero Rodolfo, el Papa San Juan Pablo II fue muy directo, muy concreto en sus comentarios en el discurso en en la Catedral de Turín, cuando estuvo la ostensión de la Sábana Santa, en la cual él estuvo ahí de rodillas ante la reliquia y dijo que, como mencionó el ingeniero Rodolfo, no es competencia de la Iglesia dar un dictamen de algo que la ciencia debe estudiar de manera crítica y sin perjuicios. Entonces yo creo que es lo que se ha venido haciendo de manera holística, agrupando todas las disciplinas y todas las ciencias conocidas hasta el momento. Y sí quisiera yo felicitar al ingeniero nuevamente porque nos ha dado una cátedra, una síntesis de física y de química orgánica e inorgánica de excelencia. De verdad, conceptos que para mí fueron nuevos, como eso de la cristalización y de los aspectos de las diferentes fibras que se tomaron teniendo como calibración desde el año 2000 hasta las de Masada. Excelente, de veras, aprendí mucho y recordé mucho de los conceptos que yo llevé de química orgánica e inorgánica. Muchas gracias, Rodolfo. De nada, Felicidades. Tere, gracias a ti, gracias a ti. Enrique Galdeano. Buenas tardes, ingeniero. Felicidades por la plática extraordinaria. Gracias, Enrique. Yo lo que quería comentar es que realmente una de las riquezas de otro sistema de datación es que el carbono 14 no es lo único. Antes se decía que era el único método de datación, ¿no? Ahora ya no tenemos nada más eso, tenemos este otro método mucho más valioso y yo creo más asertivo que el carbono 14, ¿no? Entonces, pues es mi comentario y muchas felicidades, extraordinaria plática y muchas gracias. Gracias, Enrique. Yo agregaría en base a lo que estás diciendo que el carbono 14 ha sido un procedimiento valioso en la arqueología. Vaya, ahora sí que no hay que quitarle su lugar. Ha tenido mucho valor en muchas investigaciones arqueológicas. Nada más que el error consiste en cuando se le aplica nada más a un objeto único. Por ejemplo, cuando los arqueólogos aplican el método del carbono 14, supongamos en una zona arqueológica,
lo aplican a varios objetos encontrados en la zona, ¿sí? Un pedacito de madera acá, un pedacito de tela acá, a varios, ¿sí? Y muchas veces salen resultados muy discrepantes, ¿sí? Pero con eso se dan una idea de la época de la que proviene el estrato de donde sacaron los objetos. Pero si nada más lo aplicaran a un solo objeto, lo que resultaría no sería no es un resultado confiable. Eso es como lo aplican normalmente. Y en el caso de la Sábana Santa, pues es un solo objeto y lo aplicaron nada más a una pequeña parte de la tela, ¿sí? Y es que en realidad sucedió, digo, lo comento sobre todo para quienes tienen poco tiempo, ¿verdad?, de conocer el tema de la Sábana Santa, que ya para cuando se aplicó el método, en el año 88, ya habían pasado como 20 o 30 años en que se venía presionando mucho para que se aplicara el método del carbono 14, es decir, casi desde que se descubrió el método por Libby, ¿verdad?, el científico que lo descubrió, casi desde ese entonces, en los 50, propusieron que se le aplicara a la Sábana Santa. Pero en un principio se negó, los custodios de la Sábana Santa se negaron porque había que quemar un trozo bastante grande de la tela, como una sexta parte de la tela, ¿verdad? Lo cual era inconcebible. Y aún así siguieron presionando hasta que ya en los años 80 se había perfeccionado a tal grado el método que no requería un pedazo tan grande, con pedacitos chiquitos se podía hacer. Pero esos 20 o 30 años sirvieron para que muchos medios, pues se puede decir que de mala fe, ¿verdad?, empezaran a especular que la iglesia no quería que se aplicara el método del carbono 14, porque entonces allí ya se iba a saber toda la verdad, ¿verdad? Es decir, se creía que el método del carbono 14 iba a ser una especie de juez supremo, ¿verdad? El que dictaminaría en definitiva si la sábana es auténtica o no. Muchas gracias, ingeniero. No, el carbono 14 ya habían dicho que decretó la muerte de la sábana santa, pero el Papa dijo, no, la veracidad de la sábana déjenlo a la ciencia. Lo que interesa a la Iglesia es que esta tela nos remita al dueño de la misma, o sea, Cristo. Por eso es una de las imágenes, igual que la de la Virgen, por excelencia para evangelizar y para mostrar el amor de Dios a nosotros y de qué manera hemos sido rescatados. Entonces yo creo que esto lo importante es que nos remita al dueño de la sábana y pues lo demás, que si es auténtica o no, eso se lo dejó el Papa a la ciencia. Y pues la ciencia se sigue peleando, unos que sí y otros que no, pero pues así es esto. Todas las cosas de Dios son así. Como decía el doctor Rivero Borrell, siempre deja el Señor, ¿no?, algo que nos deje claro, deja una lucecita para poder, suficiente luz para poder entender muchas cosas y un poco de oscuridad para que el paso lo demos nosotros para creer. No es un dogma de fe, como sabemos, podemos aceptarlo o no, pero la razón, más que todo la ciencia, la razón nos dice que todo lo que nos muestra, pues da que sí es la auténtica y que además nos muestra, como dije, todo lo que sufrió el Señor para salvarnos. Muchas gracias. Quiero agradecerles mucho que hayan estado con nosotros.